¿Y si te dijera que hay una dimensión del Espíritu Santo que la mayoría del pueblo de Dios aún no ha explorado? ¿Y si te dijera que en las Escrituras existen 7 manifestaciones del Espíritu de Jehová? 7 fuerzas divinas que gobiernan los cielos y la tierra, y que cuando reposan sobre una persona, esa vida se convierte en una extensión del poder de Dios en la tierra. Muchos han conocido al Espíritu como Consolador, pero pocos lo han conocido como Comandante. Pocos han visto cómo Él se manifiesta en sabiduría sobrenatural, en entendimiento profundo, en consejo divino, en poder invencible, en conocimiento revelado, en temor santo y en la presencia misma que hace temblar a las naciones. Esos son los 7 espíritus comandantes de Jehová. Y cuando estos 7 se manifiestan juntos, las tinieblas retroceden, los cielos se abren y los hombres comunes se convierten en portadores de gloria. He visto el fuego del Espíritu en acción. He caminado entre los gigantes del avivamiento. He visto a Dios moverse en poder en cada generación. Y una cosa he aprendido: el Espíritu de Jehová nunca deja de buscar corazones donde reposar. Desde los días del primer avivamiento pentecostal, he contemplado cómo la gloria de Dios ha descendido una y otra vez. Cómo el fuego se ha encendido en lugares impensados y cómo el Espíritu ha guiado a su pueblo a nuevas dimensiones. He visto la historia repetirse. Dios se mueve. El hombre se acomoda y entonces el Espíritu busca un nuevo altar. Así nacieron los grandes avivamientos. Así se encendieron los ministerios que transformaron naciones. Pero este mensaje no es solo historia, es una advertencia y también una revelación. Porque lo que Dios hizo ayer fue solo el preludio de lo que está a punto de hacer ahora. El mismo Espíritu que habló por los profetas, el mismo que reposó sobre Cristo en el Jordán, está preparando a una generación para manifestar los 7 espíritus de Jehová en plenitud. Durante décadas, he visto cómo ese fuego pasa de un corazón a otro, cómo la fe se hereda, cómo la unción se transfiere. He estado en habitaciones donde el aire mismo temblaba por la presencia de Dios. He recibido imparticiones que marcaron mi destino para siempre. Y hoy, siento en mi espíritu que el cielo vuelve a abrirse. Que el mismo Dios que reveló su poder a los antiguos está llamando de nuevo a su pueblo a despertar. Porque el Espíritu de Jehová no ha cambiado. Los hombres cambian, las generaciones pasan, pero su fuego permanece el mismo. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Dios quiere mostrarte lo que nunca has visto. Cómo actúan los 7 espíritus comandantes de Jehová. Cómo transforman a un hombre, cómo levantan a una generación, cómo preparan la tierra para el regreso del Rey. El fuego de Dios no pertenece al pasado, está aquí, esperando ser encendido en ti. Así que abre tu espíritu, porque lo que estás por escuchar no es solo enseñanza, es una impartición viva, una revelación que puede transformar tu manera de ver a Dios y tu manera de caminar con Él. Este es el misterio de los 7 espíritus de Jehová. Y cuando lo entiendas, entenderás por qué los hombres de Dios del pasado cambiaron el mundo entero. He visto avivamientos nacer. He visto el Espíritu moverse con poder y también he visto cómo muchos se quedan atrás. Cada mover de Dios tiene su hora y cuando llega, se siente. Sacude la tierra, rompe tradiciones
y llama a los corazones que aún arden por conocer más de su gloria. El primer avivamiento pentecostal trajo un fuego que nadie podía negar. Las calles vibraban con el sonido de lenguas nuevas. Las casas se convertían en altares y las lágrimas de los santos se mezclaban con la esperanza de un nuevo comienzo. Pero aquel fuego que comenzó en Azusa y en tantos otros lugares no fue el final, sino el principio de una cadena de visitaciones divinas. A lo largo de los años he aprendido algo que el Espíritu me grabó en lo profundo del alma. Dios nunca repite exactamente lo que hizo. Él siempre se mueve hacia adelante. El problema es que muchos hijos de Dios quieren que repita el mismo patrón, la misma emoción, el mismo método. Y cuando Él se manifiesta de una forma nueva, lo rechazan. Así ocurrió con la lluvia tardía, una corriente fresca del Espíritu después de la Segunda Guerra Mundial. Trajo gozo, adoración profética, impartición por manos, una explosión de fe que preparó el camino para miles de ministerios. Pero las denominaciones pentecostales la miraron con sospecha. No les gustó porque era diferente, porque no encajaba en sus estructuras. Y así, lo que debía ser un río que todos bebieran, se convirtió para muchos en una corriente que decidieron ignorar. He visto esa historia repetirse una y otra vez. El Espíritu Santo abre un camino nuevo, y los que una vez fueron pioneros se vuelven guardianes del pasado. Olvidan que el mismo Dios que los encendió ayer puede encender hoy a una generación más joven, con una forma distinta, pero con el mismo fuego eterno. La mayoría de los creyentes nunca avanza más allá de su primera revelación. Creen que ya lo saben todo, pero Dios sigue revelándose. El reino no está detenido en el tiempo, sino que es un movimiento constante de gloria en aumento. Después de la lluvia tardía vino otro soplo, el avivamiento de sanidad divina. Las carpas se levantaban en cada ciudad y los enfermos corrían a escuchar el mensaje de fe. He visto multitudes ser sanadas bajo la unción. He visto paralíticos levantarse, ciegos recobrar la vista y naciones enteras estremecerse ante el poder de Dios. Era un tiempo glorioso. Oral Roberts, William Branham, Gordon Lindsay, Jack Coe, A. Allen. Hombres imperfectos, sí, pero ardientes, entregados a un llamado que consumía cada fibra de su ser. Había noches donde 100 evangelistas predicaban simultáneamente en distintos lugares, cada uno encendiendo una parte del mapa. El cielo y la tierra parecían encontrarse en las reuniones, pero no todos permanecieron. Algunos murieron demasiado pronto, otros se desviaron, y unos pocos mantuvieron la llama hasta el final. Así es con cada mover de Dios. No todos llegan al final del camino. Solo los que aman más su presencia que su propia reputación. Después de aquella ola de sanidad, el Espíritu volvió a soplar. Y llegó el movimiento carismático. El fuego se metió en lugares donde nadie lo esperaba. Iglesias tradicionales, hogares católicos, comunidades donde antes no se hablaba del Espíritu Santo. He visto sacerdotes llenos del Espíritu, gente llorando en las bancas, rostros transformados bajo el poder de Dios. En naciones como Filipinas, el fuego se extendió tanto que había más creyentes llenos del Espíritu que religiosos de nombre. Pero otra vez, los que estaban en esa generación, en la anterior, no cruzaron el puente. Miraron desde lejos y dijeron: no me gusta cómo se ve. Y así, el Espíritu siguió adelante sin ellos. Aprendí entonces que el Espíritu Santo no se detiene a esperar a nadie. Él sigue su curso, como un río que fluye desde el trono, buscando corazones rendidos, no estructuras perfectas.
Y cuando el viento carismático comenzó a disminuir, el Señor volvió a soplar y nació la palabra de fe. Un mover donde su pueblo aprendió a creerle sin dudar y a hablar su palabra, a tomar posesión de las promesas del cielo. Fue otro fuego, distinto, pero nació del mismo espíritu. Desde ese mover surgieron iglesias poderosas, ministerios globales y millones de vidas transformadas por la fe en acción. Cada etapa fue una ola de gloria. Y así como las olas no se repiten, pero forman parte del mismo océano, así son los avivamientos del Espíritu. Distintos en forma, pero unidos en esencia. Todos provienen del mismo corazón del Padre. Hoy, al mirar atrás, puedo decir con certeza, el fuego nunca se apagó. Solo cambió de llama. Solo buscó nuevos corazones, nuevos altares donde encenderse. Y ahora, una vez más, siento en mi espíritu que Dios está levantando una generación nueva. Una generación que no vivió los días de Branham ni las carpas de Allen, pero que lleva dentro de sí la misma llama, la misma fe, la misma hambre de ver a Dios moverse en poder. Dios está listo para hacer algo nuevo. Y lo hará. No en templos de piedra, sino en corazones dispuestos. No con estructuras humanas, sino con el poder del Espíritu. La historia del avivamiento no ha terminado. La llama sigue ardiendo. El fuego que descendió en Azusa, que encendió multitudes en los 50, que llenó estadios en los 70, ahora está buscando un nuevo altar. Y ese altar podría ser tuyo. Hubo un día, un momento que dividió mi vida en dos. Nada volvió a ser igual después de aquel encuentro. Dios había permitido que me cruzara con un hombre diferente. Un hombre que había caminado tan cerca del Espíritu Santo que hasta el aire a su alrededor parecía cargado de poder. Su nombre, Smith Wigglesworth. Había escuchado historias sobre él. Historias que parecían imposibles, muertos que resucitaban, tumores que desaparecían, ciegos que veían. Muchos lo llamaban el apóstol de la fe. Y no era un título, era una realidad. Su vida entera era una demostración de lo que la fe puede hacer, cuando alguien se atreve a creerle a Dios sin reservas. Recuerdo el día en que subí las escaleras hasta su casa en Bramford, Inglaterra. Era una tarde fría, de esas que parecen grises hasta el alma. Pero en cuanto entré por la puerta, supe que no estaba en una casa común. El ambiente era diferente. El aire vibraba con una presencia santa. Cuando me vio, se levantó y me miró directamente a los ojos. No hubo introducciones largas, solo esa mirada, que parecía atravesar mi alma. Era como si pudiera ver no solo quién eras, sino quién llegarías a ser en las manos de Dios. Me pidió que me sentara, abrió su Biblia y comenzó a hablar. No hablaba como un hombre. Hablaba como si cada palabra viniera de un lugar más alto, como si el mismo Espíritu Santo pronunciara sílabas a través de él. Mientras hablaba, el ambiente cambiaba. Sentías el peso de la gloria de Dios descender en la habitación. Habló de fe, de obediencia, de pureza, de la necesidad de escuchar la voz de Dios sin negociar con la duda. Y cada palabra caía en mi espíritu como fuego líquido. De pronto, cerró la Biblia. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sin decir palabra, se levantó y caminó hacia mí. Me abrazó con fuerza y comenzó a orar. Las lágrimas cayeron sobre mi cabeza, calientes, pesadas, como si algo sagrado me estuviera marcando. Y mientras oraba, su voz cambió. Ya no era solo un hombre intercediendo.
Era el rugido de un profeta clamando desde lo profundo. Dijo: «Oh Dios, pasa a este hombre mi espíritu, y el espíritu de fe y de compasión que me diste, que vea los milagros que yo he visto, y aún mayores, que los muertos resuciten por cientos. No viviré para verlo, pero él sí». Esas palabras me atravesaron el alma. Sentí como si electricidad divina recorriera todo mi cuerpo. No era emoción, era impartición. Era el cielo mismo, depositando una llama en mi interior. Nunca olvidaré aquel momento, cuando abrió sus manos y me miró. Sus ojos estaban bañados en lágrimas, pero su rostro brillaba con una paz indescriptible. «Guarda esto en tu espíritu», me dijo, «porque llegará el día en que el mundo volverá a ver el poder de Dios. Y tú serás testigo de ello». Salí de aquella casa sabiendo que algo había cambiado. No era el mismo hombre que había subido esas escaleras, era otro. Algo en mí había despertado, algo que nunca más se apagaría. Desde ese día, supe que el fuego del Espíritu no se enseña, se transfiere, no se explica, se imparte, y que cada generación necesita una impartición fresca, un toque que despierte huesos secos, una llama que transforme la fe en acción. No es suficiente escuchar sobre el poder de Dios. No, hay que experimentarlo. No basta con admirar a los hombres que fueron usados por Él. Hay que convertirse en uno de ellos. Wigglesworth no me dio solo una oración, me dio una herencia. Una herencia que no era suya, sino del Espíritu de Dios. Y esa llama sigue viva, porque el Espíritu Santo no envejece, ni se apaga, ni se queda en una generación. El fuego que Él me impartió sigue encendido, y hoy ese mismo fuego está buscando a alguien más que esté dispuesto a recibirlo. Dios no solo toca para consolar, toca para enviar, toca para transformar vidas comunes en portadores de su gloria. Y cada vez que el fuego pasa de una vida a otra, el cielo sonríe, porque el propósito de Dios sigue avanzando. Que nunca olvidemos esto. La fe y la compasión son las dos manos con las que Dios toca al mundo. Y el Espíritu ha tocado tu corazón. Lo ha tocado. Si el Espíritu ha tocado tu corazón, es porque Él quiere, a través de ti, tocar el mundo otra vez. Escúchame bien, lo voy a repetir. Y si el Espíritu ha tocado tu corazón, es porque Él quiere, a través de ti, tocar el mundo otra vez. En la Escritura hay un misterio que pocos han entendido completamente. Isaías habló de ello cuando dijo: «Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor». Esos son los espíritus comandantes de Jehová. Las 7 manifestaciones del Espíritu que gobierna la obra de Dios en la tierra. Y cuando estos 7 espíritus se mueven, no hay tinieblas que puedan resistirlos. El Espíritu Santo no solo vino para hacerlos sentir su presencia, vino para equipar el pueblo de Dios con los atributos divinos del cielo. Y cada uno de estos espíritus tiene un propósito, una función y una gloria. Si quieres servir a Dios con poder, debes conocerlos y aprender a caminar bajo su influencia. El espíritu de sabiduría. La sabiduría no es conocimiento, es dirección divina. Es saber qué hacer cuando nadie más sabe qué hacer. Es la voz del cielo que te enseña el camino cuando la lógica se agota.
Los hombres de Dios que conquistaron generaciones no fueron los más educados, sino los más sabios en el espíritu. Wigglesworth no tenía educación formal, pero tenía la sabiduría que viene de arriba. Cuando el espíritu de sabiduría te guía, decisiones imposibles se vuelven claras y caminos cerrados se abren frente a ti. Nunca pidas solo conocimiento, pide sabiduría celestial, porque ella te llevará a lugares donde la inteligencia humana nunca podrá llevarte. El espíritu de entendimiento. Entendimiento es ver con los ojos de Dios. Hay personas que escuchan la palabra, pero no la comprenden. Leen las escrituras, pero no disciernen el corazón de lo que Dios dice. Te da discernimiento para ver más allá de lo visible, para entender los tiempos, los motivos, los espíritus. En este tiempo, el enemigo busca confundir. Llama luz a las tinieblas y tinieblas a la luz. Pero cuando el espíritu de entendimiento reposa sobre ti, sabes que es verdad, aunque el mundo entero diga lo contrario. No caminas por rumores, sino por revelación. Y en los días de crisis, ese entendimiento será lo que te mantenga firme, porque sabrás lo que el cielo está haciendo aunque la tierra esté temblando. El espíritu de consejo. Ese es el espíritu que te habla en la encrucijada. Esa voz que te dice, este es el camino, anda por él. Hay momentos en los que todo parece incierto. Y una sola decisión puede cambiar el rumbo de tu vida o de tu ministerio. En estos momentos, el espíritu de consejo se levanta. Te enseña a actuar con el corazón de Dios, a aconsejar con amor, a dirigir con justicia, a corregir sin herir. He aprendido que un consejo del espíritu puede salvar una nación, puede restaurar una familia, puede levantar un ministerio que está a punto de caer. Muchos buscan consejos en los hombres, pero el consejo del Espíritu es perfecto. Él no se equivoca, no improvisa, no duda. Solo te muestra el camino exacto en el momento preciso. El espíritu de poder. Este es el espíritu que te hace invencible en medio de la batalla. No es fuerza humana. Es la energía del cielo corriendo por tus venas. Es lo que te permite enfrentarte al enemigo sin retroceder. Cuando este espíritu desciende sobre un hombre, el miedo se va, la timidez desaparece y el fuego del valor lo consume todo. El espíritu de conocimiento. No se trata de solo saber cosas sobre Dios, sino de conocerlo a Él. El espíritu de conocimiento te lleva a la intimidad, te revela el corazón del Padre, te muestra no solo sus obras, sino sus caminos. Moisés no solo vio los milagros, conoció la mente de Dios detrás de ellos. El conocimiento del espíritu te libra del engaño y te guarda del orgullo. Te enseña a reconocer su voz entre mil voces. Cuando el espíritu de conocimiento reposa sobre ti, no te mueven los rumores, no te confunden las apariencias, porque sabes quién es tu Dios y sabes quién eres en Él. El espíritu de temor del Señor. Este no es miedo, es reverencia. Es el reconocimiento de su santidad, el temblor del alma que sabe que está frente a un Dios vivo. El temor del Señor te guarda del pecado, te aparta del orgullo, te mantiene sensible a su presencia. Donde el temor del Señor se pierde, la gloria se apaga. Donde el respeto por su santidad desaparece, su poder deja de manifestarse. He visto iglesias llenas de ruido, pero sin presencia, porque olvidaron que Dios no se mueve en el desorden del ego, sino en la humildad del corazón. El espíritu de temor del Señor es el guardián del fuego. Si lo honras, la llama nunca se apagará. Pero si lo ignoras, el altar se enfría.
Necesitamos volver a temer a Dios, no con terror, sino con asombro, no con distancia, sino con reverencia. El temor santo no te aleja del Padre, te acerca a Él con respeto y pureza. Estos son los 7 espíritus comandantes de Jehová: sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento, temor del Señor. Y el espíritu del mismo Jehová, la plenitud que habita en todos ellos. Cuando los 7 se manifiestan juntos, el cielo y la tierra se alinean. El hombre y Dios caminan como uno solo. Estos 7 espíritus son los ojos del Cordero, que recorren toda la tierra buscando a quienes son fieles, y cuando te encuentran rendido, reposan sobre ti. En los días finales, Dios está buscando hombres y mujeres que sean portadores de esos 7 espíritus. No solo predicadores, sino llamas vivientes. Personas que llevan sabiduría para dirigir, entendimiento para discernir, consejo para guiar, poder para liberar, conocimiento para revelar, temor para preservar la santidad, y la presencia misma del Espíritu de Jehová para transformar. Esta es la generación que el cielo está levantando ahora. Una generación que no teme al fuego, porque se ha convertido en fuego. Una generación que no imita a los avivamientos del pasado, sino que escribe una nueva historia, bajo la dirección de los 7 espíritus de Dios vivo. El Espíritu de Jehová está buscando altares encendidos, está buscando corazones donde reposar. Y si tu alma arde por más, entonces prepárate, porque Él está a punto de visitarte. No será un mover de multitudes, será un mover de portadores, personas llenas de la gloria de Dios, vidas marcadas por la pureza de la fe, por la compasión y por el fuego de su Espíritu. El Espíritu de Jehová se está derramando nuevamente sobre su pueblo. El fuego que descendió en Azusa, el que encendió las carpas de sanidad, el que invadió iglesias tradicionales, el que levantó predicadores de fe. Ese mismo fuego está buscando nuevos corazones. No mires hacia atrás, porque el Espíritu nunca retrocede. No digas antes era mejor, porque el cielo aún no ha mostrado su mejor hora. El mover que viene no se parecerá en nada a los que hemos visto. Será el Espíritu total de Jehová manifestándose en plenitud, en poder, en sabiduría, en santidad. Cuando los 7 espíritus reposen sobre su pueblo, el mundo sabrá quién es el Señor. Y los que se rindan ahora serán los que lleven su fuego al final de los tiempos. Así que abre tu corazón, rinde tu vida, di: Espíritu de Jehová, reposa sobre mí. Que los 7 espíritus de Dios te llenen con su sabiduría, te guíen con su entendimiento, te dirijan con su consejo, te fortalezcan con su poder, te revelen su conocimiento y te mantengan en el santo temor de su presencia. Porque cuando el Espíritu de Jehová reposa sobre ti, ya nada vuelve a ser igual. Que el fuego que comenzó en los altares antiguos encienda hoy el tuyo, y que los 7 espíritus del Dios viviente caminen contigo hasta el fin.